Bueno, otro domingo más. Y vamos de gloria en gloria, vamos dejando atrás los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Hay tantas cosas que estamos aprendiendo en el reino. Hay rudimentos, hay palabras, hay cosas que tenemos que aprender normal, natural, como por ejemplo amar, perdonar. Son cosas que siempre estamos escuchando y a veces nos cuesta trabajo pues cumplirlo. Por eso el Señor ha estado ahí con nosotros enseñándonos. Pero en esta mañana pues yo quiero hablar algo un poquito más interno. Quiero hablar de estos 7 sellos. Cuando hablamos de las cosas que Dios está revelando, hay muchos misterios en Dios que todavía no sabemos. Todavía estamos en la letra E quizás, por ahí. Pero lo que hemos podido ver hasta ahora nos ha emocionado tanto, porque vemos que el Señor ha reservado los misterios para el último tiempo. Y a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo mejor. El tiempo postrero es el tiempo en que Él completamente ya abre su corazón y revela su secreto a sus hijos. Dios nunca va a revelar su secreto a los que no son hijos. ¿Por qué? Porque no aprecian los secretos de Dios o los misterios de Dios. Y no les puede ser revelado, no pueden entenderlo. Pero cuando nosotros queremos porque le amamos, entonces el Señor abre su corazón y comienza a fluir y nos vamos a quedar sorprendidos, nos vamos a caer para atrás. Vamos a hablar esta mañana sobre lo que es el libro escrito por dentro y por fuera. El Señor está escribiendo dentro de nosotros para que se vea por fuera, externamente. Así como sabemos que este libro que aparece aquí en Apocalipsis, dice es un libro que ha sido escrito por dentro y por fuera. Sabemos que Jesús vino a ser el Verbo encarnado. Verbo es la acción de Dios. Un verbo es algo que se activa. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela nos ponían exámenes. Verbo, el verbo de correr, por ejemplo, es un verbo. Tú corres, pero cuando tú descubres que esto es una acción, entonces eso es un verbo. Y por esta razón Jesús vino a ser el verbo, la palabra que camina. Por eso Jesús cuando abrió el libro en Isaías dice, de mí aquí está escrito. Porque Él vivió todo lo que se escribía. Todo lo que se escribió Él lo vivió. Él cumplió la ley de tapa a tapa. Él no dejó ni una jota, ni una tilde pasar por alto. Para que nosotros hoy pudiéramos cumplir la ley superior, que es la ley del espíritu de vida. No tenemos que regirnos por una ley natural, porque esa ley ya está escrito en nuestro corazón para que se haga visible afuera. Somos un libro por dentro y por fuera. Como vemos los querubines que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. No son monstruos, sino es la acción de Dios. Dios escribe dentro de nuestros corazones primero. Y comenzamos nosotros a activar eso viendo en la acción. Por ejemplo, nos enseña sobre el perdón. Y lo empezamos a recibir y muchos no lo digieren, otros lo digieren, otros dicen no puedo, o con el tiempo quizás. Y eso está escrito adentro, pero no sale afuera. Cuando se escribe afuera es cuando ya tú puedes ejecutar la acción. Y tú, ay, yo sí puedo perdonar. Pues sí se puede. Si ya escribió en mí, pues ya yo sí puedo. Entonces, ese es un libro que ya ha sido escrito adentro y afuera. Y ese es el libro que el Señor está escribiendo en nosotros. Nos está escribiendo por dentro para que se haga acción y se ejecute afuera. Esa es toda la labor del cristianismo. El cristianismo no es una organización como las organizaciones en la tierra, sino es un cuerpo, es un organismo viviente que vive la realidad de Dios y vive lo que es la palabra encarnada. Así como se encarnó en Jesús, se puede encarnar en nosotros, porque ya tenemos la asistencia, gracias a Dios, del Espíritu Santo. No estamos solos, el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Tienen la asistencia de mi Espíritu, que es el que va a provocar en ustedes que se les facilite el poder hacer aquellas cosas que yo quiero o que yo les mando a hacer. Ahora bien, cuando nosotros leemos aquí en Apocalipsis, que todavía ahorita no lo vamos a leer, pero está en Apocalipsis capítulo 5,
hablan de un sello, no solamente un sello, habla de 7 sellos. Cuando vamos ahora a lo que es sello, para Dios, el sello es una marca que distingue al dueño. Los reyes usaban sello, y cuando el rey, sobre todo lo usaba en el anillo, cuando el rey ponía su sello en algo, eso no se podía revocar. Eso era algo que se podía, o sea, que era ley. Lo vemos nosotros cuando pasó en el caso de la reina Esther, que el rey pues puso su anillo y selló una orden donde iban a ser ejecutados todos los judíos, porque él no sabía que había un fuego ahí escondido, y él solamente respondió a una preocupación que había de que cada vez los judíos se estaban multiplicando y que iba a ser un día un pueblo tan fuerte que iba a derrocar a Babilonia. Entonces el rey, pues todo lo que hizo, dijo pues a destruirlos, y puso su sello. Al poner el sello ya eso no se podía revocar con nada, solamente se podía traer una ley superior. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando la reina Esther, que no había dicho todavía de su procedencia, ella no era judía, era judía, pero no lo había dicho al rey, ella pues salió en defensa del pueblo y dijo: rey, mira qué situación ha pasado. Y le cuenta todo al rey. Sabemos la historia, pero no voy a entrar en la historia, pero es una historia muy preciosa, donde ella enfrentó la defensa para su pueblo. El rey le dijo: no puedo revocar, ya puse mi sello. Ah, pero puedo hacer algo superior. Y entonces dijo: que se defiendan los judíos, y puso un sello, que ese sello hizo que salvara al pueblo judío. Y eso representa realmente lo que hizo Jesús. Había una sentencia sobre nosotros, pero Jesús vino y puso un resultado, una defensa aún mejor. Y ahí ocurrió un ejemplo. Entonces cuando él puso el sello, porque dice no puede ser revocado, entonces el pueblo judío se defendió de todo ese ataque y salió victorioso. Pero todo era a través del sello, de la autoridad. Y esta es la razón por la cual vemos al Señor tomando ese libro, el cual tiene 7 sellos, y nadie podía abrir esos sellos, solamente el responsable que los puso. En este caso, el Señor, el Dios de toda la creación. Por esta razón, cuando nosotros vemos esto, donde dice que el Señor nos ha sellado, cuando Él hizo a Adán, y lo leemos en Ezequiel 28, donde le dice: tú eras el sello de la perfección. No estoy hablando del diablo, a ese aquí no lo quiero, no nos interesa, no, no, porque ¿sabe lo que pasa? Que siempre le han puesto que el sello de la perfección era el diablo, y voy a quitar esta cosa que me molesta. Ese ruido no. Dice: tú eras el sello de la perfección. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Lo hizo tan perfecto que el hombre podía decidir. Porque Dios no puede hacer algo que no sea perfecto, pues tiene que tener decisión como Él. Y lo hizo perfecto para que supiera decidir. Para que supiera decidir lo bueno, por cuanto Él le indicó qué cosa era lo bueno, y le indicó también lo que no podía hacer lo bueno. Hijo del hombre, a ver, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Qué bueno que encontró el versículo, ¿verdad? Yo no lo había anotado aquí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso es que el hombre trae música, porque fue creado con música, como estuve compartiendo el viernes. Él fue creado con música, con todo instrumento musical, porque se estaba haciendo la obra maestra de Dios. El sistema religioso, como no puede entender que Dios ha levantado un hombre perfecto, o lo está haciendo en estos últimos tiempos,
Entonces, le dice que eso fue el diablo, que se cayó y que etcétera, etcétera. Hermano, el diablo lo hizo malo. Ahí lo dice. Yo hice aquel para destruir. Hice el destruidor para destruir. Porque yo tenía que poner esa a prueba. Vamos a entender eso. Eso es muy importante que lo entendamos nosotros. Porque si no, siempre vamos a estar atrapados detrás de la cola del diablo. Y nosotros tenemos que estar bien entendidos en eso. Que somos nosotros el sello de la perfección. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El sello de la perfección, ¿qué pasó? El hombre cae. Tú eras el sello de la perfección de Dios. Pero el hombre cae. El hombre destruye todo el plan que Dios tenía, pero Dios lo sabía porque Dios es el Dios proveedor. Y Él proveyó de antemano todas las cosas y inmediatamente Él planeó y dio esta palabra de que un día la simiente de la mujer escacharía la cabeza de este enemigo. ¿Sí? Y entonces el hombre comenzó a tener una relación con Dios diferente a lo que Dios quería, porque Dios quería esa relación perfecta. Dice que Adán hablaba con Dios al aire del día. Y Dios le dio la licencia, ¿no? Como dicen aquí, de ponerle nombre a todos los animales, de conocer la estructura de los animales. No que vio un perro y dijo, tú eres perro, tú eres gato, no. Le enseñó el carácter y la naturaleza de cada animal en una sabiduría increíble, como ahora nosotros lo estamos viendo, como lo están estudiando. Gente que se mete solamente a estudiar un tipo de animal, se mete en la vida entera. Hay una mujer que está por allá por la selva estudiando la vida de los chimpancés y se ha metido toda su vida estudiando la conducta de los chimpancés. Mas, sin embargo, vemos nosotros que Adán comenzó a conocer la naturaleza de cada animal, cómo se reproducían, cómo era, qué características de Dios, porque en todo está ese espíritu. Porque Dios es el que le da vida a toda la creación. A esos pajaritos que cantan allá afuera, a todo, hasta la lagartija más chiquita. Dios le da vida a todo. Por eso es que la vida de Él se ha reproducido. Pero nunca en el sentido de hacer algo perfecto, como es un ser humano que tiene decisión, que puede entender todas las cosas, que puede entender porque tiene la mente de Cristo. Es muy diferente, hay una diferencia. Y Adán dijo, no encuentro nadie que se parece a mí, no hay ayuda idónea, no conecto. Ellos están en una naturaleza inferior. Entonces fue cuando Dios puso sueño en Adán y trajo la mujer. ¿Sí? Porque era la única forma de que se pudiera reproducir ese género humano tan lindo, tan perfecto, ese sello de perfección. Pero cae esa creación. Inmediatamente Dios tiene el plan, porque Él había ya planeado un cordero inmolado desde antes de que se fundara el mundo. Él tenía una provisión, porque Dios sabe todo. Dios sabe todo, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente, todo. Porque Él es perfecto en todo su entendimiento. Y por esta razón, cuando hizo al hombre, que le llamó sello de la perfección, ese plan de Dios no se acabó. Dios no dijo, ya me lo echó a perder Adán, ahora ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo puedo hacer? No, Dios es perfecto y Dios sabe todas las cosas. Y Él sabía, y Él dejó un plan para que en el postrer tiempo se completara esa obra. Y eso ocurrió hace 2000 años, cuando viene Jesús a la tierra, el Dios viviente, el Dios invisible, porque el Dios que no podía manifestarse ni mostrarse al hombre por su calidad de santidad, porque fulminaba al hombre, no lo podía ver. Y tuvo que hacerse visible en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para entonces traer la imagen del hombre, el sello de la perfección. Trajo Jesucristo. Pero no solamente para que fuera Jesucristo el sello de la perfección, sino para que pudiera llevar muchos hijos a la gloria y estos hijos pudieran manifestar ese sello y fuéramos también parte de ese sello de perfección. Dios ha hecho una obra perfecta para aquellos que lo reciban y aquellos que acepten esta obra. Mucho pueblo de Dios se ha quedado en los rudimentos. Gloria a Dios, no pierden nada, pero van a perder lo más hermoso del reino. El poder conocer los misterios de Dios. El poder conocer
todas las interioridades de Dios, el por qué razón Él hizo esto, el por qué razón se manifestó en la antigüedad así. Muchos pueblos de Dios tú le preguntas y te habla más del diablo que de Dios. Te muestra más el poder del diablo que de Dios. Dios no nos manda eso. Tenemos que conocer las artimañas del enemigo, pero yo no tengo que conocer el enemigo en su interior como quiero conocer a Dios. El pueblo de Dios ha dedicado muchos años a conocer las profundidades satánicas, pero el Señor dice que no nos metamos en eso, que conozcamos al que es, aquel que puede estar en ti, puede vencer a ese mundo y puede vencer a aquello. Entonces, cuando conozcamos más, como les estaba diciendo yo la semana pasada, que para una persona experta en conocer lo que es una moneda verdadera, tiene que conocer, tiene que conocer la moneda verdadera para poder descubrir cuando viene una falsa. Los grandes falsificadores de dinero, ellos conocen cómo es verdaderamente la moneda real. Pero para poder descubrir eso, tienen que traer expertos que conozcan verdaderamente cómo luce un billete real para poder descubrir, eso es falso. Le falta este punto, que quizás ni tú ni yo lo vemos porque no somos expertos en eso. Entonces, para poder descubrir esas artimañas y esas mentiras que realmente vemos que nos rodean y parecen verdad, pero no lo es, tenemos que conocer al genuino, al verdadero. Y ese es el que se ha dado a conocer. El Señor es el verdadero que se ha dado a conocer. Y lo estamos descubriendo a través de esos sellos que ya se están abriendo, pero esos sellos están en nosotros. Somos un libro. Hay muchos que son libros todavía cerrados. Hay muchos que son libros que pocos se han dejado escribir dentro. Otros ya son libros abiertos. Y lo decía el apóstol Pablo. Decía, vosotros sois cartas abiertas. Porque ustedes están viviendo algo que han recibido, pero lo están viviendo. No, son transparentes. Y el apóstol Pablo decía, no necesito referencia ni recomendación, vosotros sois cartas abiertas. Y yo quiero ser una carta abierta, decía él. Un libro abierto completamente. Bien, ahora, en lo espiritual, como nosotros sabemos que en la Escritura, podemos decir, no todo es natural. Todas las historias que ocurrieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, fueron historias para impulsarnos a nosotros ahora a conocer y a entender y a darnos consuelo. Dice que todo lo que ocurrió en las Escrituras, o sea, en la antigüedad, es para darnos consuelo a los que nos hemos alcanzado los fines de los siglos. Antes lo leíamos como una historia, mira lo que le pasó a Daniel, pobrecito Daniel, fíjate qué susto, ¿verdad? Ahí con los leones, ay no, pobrecito aquello, Sadrach, Mesach y Abednego, metemos, ay no. Pero ahora vemos que todo eso tiene una enseñanza espiritual y nos da un consejo a nosotros. Si es que queremos sacarle jugo, si es que nosotros estamos disponibles para entender lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, que es cada uno de nosotros. Si estamos disponibles, el Espíritu va a hablar y va a escribir en ti, mucho va a escribir en ti. Pero si no, el Señor no va a escribir. Eres hijo, pero no vas a entender los secretos de tu familia espiritual. Y no los secretos del chisme de caca, no, yo estoy hablando de las cosas de Dios. Sí, porque a veces nos enteramos de todo, pero no nos enteramos de lo que Dios quiere hacer. Y eso es muy importante, que estemos nosotros bien conectados a la vena de vida que está en nosotros. En nosotros hay un sello, y ese sello el Señor lo ha abierto. Dice que Él abrió completamente esos sellos. Eran 7, porque 7 está representando la iglesia, es un número perfecto. O sea que Él lo hizo, la obra perfecta y completa. Él la hizo completa. Dice aquí, y yo quiero leer aquí en Efesios 1:13, para que nosotros sepamos quién nos está ayudando en este trabajo. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados, somos sello de él. Cuando vamos ahí al libro Cantar de Cantares, el Señor le dice a la amada,
fuente sellada eres. No solamente le expresa en un amor tan grande, pero le recuerda que ella es una fuente sellada para él. Y así le dice en lo espiritual. Dice que es la garantía de nuestra herencia, que es la zarra. ¿Verdad? Cuando la gente se casa, lleva las zarras, ¿no? Esa es la garantía de que no va a haber pues falta de nada. ¿Verdad? Por eso hacen eso en las bodas, que usan 10 dimes, ¿no? Y usan eso, que muchos ni saben qué cosa quiere decir eso. Pero es una garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados para un propósito. No solamente el propósito de decir, bueno, ya yo soy salvo, ya tengo ya la garantía de que yo me voy para el cielo. No solamente eso. Hay un propósito detrás de todo esto. Dios te da la claridad para poder entender todos sus misterios a través de ese sello que ha puesto en ti, que es el Espíritu Santo. O sea que eso nos da esa garantía. Hay otro versículo más, en Efesios 4:30, donde dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El día en que el plan completo de Dios se termine, o sea, se complete en cada uno de nosotros. Para eso el Espíritu Santo es. Jesús nos dejó un ejemplo. Cuando Jesús fue llevado allí y al Jordán, fue bautizado, él comenzó su ministerio, un ministerio muy parecido a lo que nos está llamando ahora, porque él dijo, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Cuando él se fue, cuando él se iba. Os asigno, o sea, los hago responsable de este reino que mi Padre me responsabilizó a mí. O sea que ustedes van a seguir mis pisadas, por eso he dejado mis huellas, ustedes van a seguir mis pisadas. Y lo primero que él dijo, él es, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me dio la autoridad o la facultad de sacar fuera demonios, de llevar, y empezó a decir todas las cosas que el Espíritu lo iba a capacitar. Entonces, no estamos nosotros lejos de esa verdad. Por cuanto el Espíritu de Dios me ha sellado, me ha ungido para dar buenas nuevas, libertad a los cautivos. No ha usado el Señor tu boca para dar una palabra de libertad, de sanidad, de salvación, de libertad. ¿Sabes? Porque a veces no tenemos conciencia de eso. Porque a veces nos sentimos tan, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién tú eres? Un hijo sellado. Pero a veces, ay no, esa falsa humildad que a veces nos limita. Y no solamente la falsa humildad, sino que nos vemos que tenemos tantos fallos en esta vida, ¿cómo Dios me va a oír? Si nosotros estamos en ese rudimento, en esa cosa atrasada. Óigame, hermano, ¿cuándo nosotros vamos entonces a hacer la obra de Dios? Tenemos que despojarnos de todos esos pensamientos. Son pensamientos completamente opuestos a los que el Señor nos ha puesto. Él ha puesto en nosotros la mente de Cristo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. Dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Le dice, el apóstol Pablo le dice a esos creyentes. Y ya nos ha tocado a nosotros. Vosotros tenéis la mente de Cristo, vosotros tenéis el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en vosotros. No lo contristáis, o sea, no lo contradigas. Cuando el Señor te dice, sí puede, no digas, ay no, yo no puedo. Eso es contradecir. Eso es contristar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te dice, ve, hay en ti el poder. No, es que imagínate, yo no puedo, porque mira, la otra vez no pude. Y entonces estoy contristando el Espíritu de Dios, lo estoy limitando, lo estoy frenando. Por esta razón estamos nosotros trayendo este mensaje. ¿Por qué? Para que se abran esos sellos en nosotros. Porque muchos hemos sido sellados. Muchos hemos sido fuentes selladas, pero selladas para nosotros mismos. Y esa fuente sellada era para el amo, para aquel que era dueño de aquel huerto, donde podía usar el agua, donde podía usar el fruto, porque era un huerto para él, privado. Por eso habla que somos huerto de Dios. Por eso estamos aprendiendo qué cosa es un huerto. Un huerto es verdaderamente algo de placer donde se sembraba todo tipo de fruto y flores y todo tipo de cosas lindas, ¿no? Para que el amo se pudiera gozar y pasearse por ese huerto.
¿por qué Dios creó al hombre y lo metió dentro de un huerto? No fue casualidad, ni fue porque la traducción salió así, no. Es que es principio de Dios. Él comienza a desarrollar su vida en nosotros como si nosotros fuéramos un huerto, en el cual ha puesto su semilla, y esa semilla es una semilla que por siempre es. Y entonces esa semilla tiene que desarrollar esa vida. Pero esa semilla es Cristo en nosotros, es la unción en nosotros. Entonces se tiene que desarrollar. Por muchos años la religión ha apagado eso, porque como no pueden entenderlo, porque no pueden, tratan de analizarlo todo natural, y entonces Dios entorpece el entendimiento. Fíjense cómo es así, que cuando Jesús viene al paso de comenzar a hablarle los misterios del reino a todos. Pero no viene anunciando, mira, el misterio de Dios cuando hizo al mundo. No, Él viene hablándolo muy escondidamente en forma de parábola, en cuentos. Y aquellos no entendían, pero aquellos que eran motivados en su corazón, iban y le decían, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Entonces les abría las escrituras. Es lo que el Señor está haciendo ahorita con nosotros. Si nos hubiéramos quedado toda la vida diciendo, pues ahí dice eso, no lo entiendo. Si vamos a ver Apocalipsis entero, está difícil de entender si lo tratas de entender con tu mente natural. Mira, hermano, vas a tener pesadillas. Cuando empiezas a ver monstruos y cosas con 3 cabezas y no sé cuántos cuernos y qué sé yo qué, vas a tener pesadillas, porque no vas a entenderlo, es espiritual. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que volcarnos a la ayuda que el Señor nos ha dado, que Él es nuestro ayo, es nuestra nana, el Espíritu Santo, que es el que nos puede desglosar su secreto. Porque dice, porque el Espíritu todo lo sabe. Y cuando seáis investidos del poder de lo alto, Él les revelará todas las cosas. Los discípulos cuando el Señor, bueno, pues vienen aquellos y le dicen, Señor, ¿por qué les hablas así? No te entienden. Dice, porque no les está dado entenderme, porque su corazón está lejos de mí. Ellos están mirando a ver qué traigo. Ellos están curioseando. Mira, en las cosas del reino, Dios no admite curiosos. Y hay gente que le gusta curiosear, pues bueno, pues a ver qué traen estos. Los atenienses eran así, miraban a ver qué cosa nueva traían aquellos sabios. Y hasta tenían altares para todo, hasta tenían el altar del Dios no conocido, porque dice, por si acaso vaya hay un Dios que no conocemos, vamos a hacerle un altar para que no se enoje. Y ahí fue donde el apóstol Pablo dijo, yo vengo hablando sobre este Dios no conocido, porque ustedes ni lo conocen. Y ahí comienza a hablarle, porque Dios le daba la sabiduría a Pablo a cómo expresarlo. Y ahí le comienza a traer un mensaje. Y muchos atenienses pues recibieron la verdad, porque buscaban la verdad. Cuando buscamos la verdad y queremos la verdad genuina, el Señor abre esos sellos. Busca esa verdad. ¿Por qué? Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando queremos la verdad, porque no por curiosidad, sino por conocer algo más de filosofía, por ese lado nunca vayas. Porque Dios no se va a revelar. Él es celoso con sus misterios. Cuando Él comenzó a revelarlo todo por parábolas, le tuvo que decir a los discípulos, ellos no tienen su corazón para entender las cosas de Dios. Y por eso se los doy de esa forma, para que oyendo no entiendan. Y oyendo todas las cosas, no vean. Vean un hombrecito que se crió en Nazaret, hijo de José y María. Lo que ellos veían era eso, con hermanos y hermanas, y decían, no puede ser el Mesías este. Y era el Mesías, porque ellos se guiaban por lo que veían. Entonces, el Señor nos está enseñando a tener otro concepto. Y el concepto es que deja que el Espíritu Santo comience a sentar esas aguas que hemos recibido, esa palabra. No dice así que en el principio, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a poner orden. Entonces, es el único que puede poner orden en nosotros, el Espíritu de Dios. Es la garantía que tenemos, es las arras que tenemos nosotros. No nuestro concepto, no nuestra mente, porque nuestra mente divaga.
Y nuestra mente va a pensar lo que oye por aquí y por allá. Nuestra mente es lo más parecido al diablo que existe. Porque, perdón, pero es verdad. Porque entiende todos los conceptos y se los come y vive por ellos. Entonces, nosotros tenemos que estar bien entendidos que la mente muchas veces es enemistad contra Dios. Y tenemos nosotros. ¿Qué pasa cuando un médico te dice, estás mal? Y Dios te dice, ¿estás bien? Tú tienes que luchar contra una verdad que tú estás mirando, palpable, y al Espíritu de Dios que no lo ves, pero está en ti, y hay una promesa, y entonces eso es una lucha, es una guerra. Dice que nuestra guerra más fuerte es con nuestra mente. ¿Por qué? Porque es incrédula, porque se ha acostumbrado a creer lo que ve, y entonces hay que quitarle la costumbre, y quitarle la costumbre a algo cuesta mucho trabajo. Y entonces estamos aprendiendo, como dice, a caminar por fe, pero no por vista. Y esa es la fe, el creer lo que no ves. Entonces estamos desarrollando eso, ese concepto, vamos a llamarle concepto. Pero la fe es un fruto, es un don. Y lo tenemos, hermano, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros no está un espiritico ahí, que no, está el Espíritu Santo. El Espíritu del Dios eterno es el que habita en nosotros en toda la potencia. Por eso se le llama en griego, ¿no? Se le llama el dunamis, o en hebreo, no recuerdo ahora si es en griego. Le llama la dinamita de Dios. Así se le llama al Espíritu Santo, el dunamis de Dios. Es la dinamita. O sea que esa dinamita deja que empiece a funcionar porque tiene un carácter. Por esa razón vemos que aquellos grandes profetas de Dios siendo ungidos por el Espíritu Santo, solo personas muy pocas tenían esa facilidad de fluir en el Espíritu porque habían sido ungidas para eso. Y ustedes ven que cuando decían una palabra se cumplía. Y cuando Dios les hablaba, ellos oían. Entonces decía, pero ¿cómo podían? Si todavía Jesucristo no había venido a la tierra, el Espíritu Santo ahí estaba. El Espíritu Santo es el mismo, es Dios. Hay un solo Dios, con manifestaciones diferentes. Y el Espíritu Santo es la manifestación de Dios en espíritu, en el cual tiene cabida en nosotros. Porque por esa razón Dios puso en nosotros un espíritu diferente al espíritu de los animales, a los espíritus de cualquier ser creado inferior, como son las bestias, los animales, los peces, que tienen un espíritu inferior, un espíritu de vida. Pero no tienen la facultad de conectarse con Dios como nosotros. Que si queremos hablamos con Dios, que si no queremos no le queremos. Que si queremos cantarle, le cantamos, que si no le... Que tenemos nosotros la autoridad de decidir si queremos o no queremos. Esa facultad la tiene Dios. Dios puede decidir. Dios decidía. Y cuando decidía, Dios es firme en sus decisiones. Lo único que cuando venía una intercesión, como por ejemplo Moisés, cuando vio que su hermana y su hermano Aarón y su hermana María empezaron a hablar mal de él, a decir, y este puede ser profeta, ¿y nosotros qué? Y nosotros también. Y Dios se enojó tanto que iba a acabar con María. La llenó de lepra de la cabeza a los pies. Y ya, ¿cómo? Si yo te escogí a ti, Moisés, con todas tus limitaciones, tartamudo, viejo, hecho leña, pero yo te escogí a ti. Y ellos se creían mucho. Y eso a Dios le dolió. Y Dios dijo, por cuanto has abierto tu boca contra mi siervo Moisés, te llenarás de lepra de la cabeza a los pies. Se llenó de lepra en el grado último, porque la lepra tiene un estado que va poquito a poquito hasta que la persona queda toda deteriorada y se muere. Ella estaba en la fase final, terminal. Dice, estaba blanca como la nieve, estaba toda seca. Y Moisés cuando la vio dijo, no Señor, no Señor. Empezó a interceder, no Señor, no permitas que mi hermana muera así de lepra, no lo permita. Empezó a llorar. Dios le dijo, he oído tu voz. Va a tener lepra una semana para que ella sepa que la lengua es para otra cosa. Pues sí. Mira, lo aprendió, porque después lo usaba para alabar al Señor. Y a la semana se le quitó, se detuvo el campamento una semana entera hasta que María se recuperara de la lepra. Y a la semana amaneció completamente limpia, aprendió la lección.
Dios le mostró la lección, para qué era realmente esa actitud de Moisés. Cuando pasa eso, no es que Dios cambió de idea, es que Dios oye tu voz. Dios oye la intención cuando es buena. Si llega a ser otro Moisés, hubiera dicho, pues se lo merece, que se quede ahí. Y ahí pues la dejamos enterrada y nos vamos. Total, al cabo de algunas semanas se muere. Pero el corazón de Moisés era un corazón guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre te lleva a cosas buenas, no a hacer tus juicios. Y su corazón estaba a favor de eso. Y se dejó llevar por el Espíritu de Dios, no por lo que realmente, lo que él oyó que dijo su hermana. No, para él era más importante que no se perdiera uno del campamento. Él estaba a favor del plan de Dios. A Dios le agradó eso y Dios actuó. No es que Dios cambió de idea, sino que Dios escuchó la voz de Moisés y sanó a su hermana. Ahora bien, este es un Dios que revela los misterios. Ahí en Daniel, capítulo 2, verso 28, Daniel siendo un jovencito ya sabía eso. En el Antiguo Testamento, fíjese, dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y entonces él le da el sueño. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El rey tuvo un sueño, lo inquietó y de contra se lo olvida, imagínate. Y tenía él que acordarse. Eso no hay mente que pueda hacer eso. Sí, yo no puedo meterme en la mente de nadie, pero el Espíritu Santo sí. Y él dijo, si alguien me revela el sueño que tuve, pues yo lo haré segundo en el reino. Y le dijeron, óyeme, allí de los príncipes esos que tú trajiste de Judá, hay uno que sobre él reposa el Dios de los misterios, o sea, el Dios que revela los misterios. Llámalo. Y este hombre, Daniel, que era un joven príncipe de Judá, él le dijo eso, pero porque él sabía. Ahora, si nosotros sabemos que Dios es el Dios que revela los misterios, estamos en una responsabilidad de que Él va a revelarte los misterios. Bueno, si es que tú quieres saber los misterios de tu familia, porque esta es tu familia, la familia de Dios. Tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre. Y tú quieres saber los misterios que están escondidos en Dios, que fueron reservados para los últimos tiempos y todavía no han sido mucha gente, muchos teólogos, hay gente que se mete años estudiando teología y no descubren los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen con la mente. Y la mente es enemistad contra Dios. Y Dios tupe la mente. Y tropiezan en la palabra. Y no encuentran y dice, la palabra es natural, esto que está aquí es natural. No, algunas espirituales, otras naturales. Y están en eso. Pero Dios revela, dice, gracias Padre, porque le he revelado esto a tus niños. Y Jesús estaba contento. Dice, lo escondiste de los sabios para revelarlo a tus hijos. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Cuando una de las expresiones de Jesús, no busco el versículo ahora, pero así lo dice. Porque a ti te agradó, Señor. Gracias porque le has revelado esta verdad a tus hijos, a tus niños. Así nos llama. Vamos a ver también otro en Daniel. Otro en Daniel, a ver que tenía por aquí otro en Daniel. Bueno, no sé dónde puse el versículo, pero bueno, él sabía realmente todos los secretos. Ahora bien, yo estoy dando todas estas pautas antes de entrar a los sellos. Quizás no nos va a alcanzar hoy, pero voy a estar todos estos domingos hablando de estos sellos. Pero vamos ahí a 1 Corintios 4, verso 1, donde dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabe lo que es un administrador? ¿Aquí hay algún administrador? Un administrador tiene que conocer bien el negocio donde está, ¿verdad? Tiene que estar entendido, porque tiene que echar para adelante el negocio. Eso es un administrador. Por eso dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que quiere ser más señores que servidores. Pero primero dice siempre, Señor, servidores de Cristo.
para que no se nos suba a la cabeza de yo soy, tú sabes, conozco los misterios. No, no. El apóstol Pablo cuando empezó a descubrir los misterios de Dios, no, hombre, el Señor lo llevó allá al tercer cielo y vio cosas que, dice, pero para que yo no me engrandezca, vino en mí una debilidad muy grande. Para que yo no se me jactara la carne y dijera yo, el gran Pablo, sé mucho. No, al contrario, se humilló más. Dice, y administradores de los misterios de Dios, pero se requiere que sean, dice, hallados fieles, verso que le sigue. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que sea, mira, diligente en lo que verdaderamente quieres conocer. Yo veo personas que están dedicados, como lo estoy diciendo, cuando vamos a la historia de Einstein, cuando vamos a la historia de estos grandes científicos, de Steve Jobs, el que comenzó con lo que es el Apple, y esa gente dedicaron su vida a eso. Dedicaron su vida completamente a lo que estaban descubriendo, porque estaban descubriendo algo muy grande. Y dieron su vida, como otros que conocemos personas, cada descubridor de eso, toda su vida la dedicó a eso. No quiere decir que ahora tú te encierres a un monasterio y ahora me voy a dedicar a conocer los misterios de Dios. No, lo vas a conocer en tu caminar diario. En tu caminar diario vas a conocer porque vas a tener que echar mano a esa vida eterna a cada rato. Y vas a descubrir. Y hay veces que Dios te va a decir, no veas eso, no lo creas. Y vas a empezar a desarrollar ciertas aptitudes que te lo va a dar el Espíritu de Dios. En nuestro caminar diario, eso no es algo que tú vas a aprender en cierto lugar. Tú necesitas conectarte, pero necesitas también alimentarte, llenarte, inundarte de esta realidad y comenzar a vivirlo, pero creyendo que eres hijo y que tienes todos esos derechos, porque Dios te los ha dado. Como le dijo a los discípulos, constantemente le decía, porque vosotros, ustedes van a hacer obras mayores que yo, porque yo voy al Padre. ¿Y ellos usted cree que entendían? Ellos no entendían muchas cosas. Muchas cosas las entendieron después que fueron llenos del Espíritu Santo, después que Jesús resucitó y pasó todos esos 40 días con ellos, habiendo resucitado, hablándole de los misterios del reino, que aquí no está escrito en ningún lado. Todo eso el Espíritu te lo tiene que revelar, porque no está escrito. Como no están escritos tampoco los 7 truenos. Cuando Juan va a escribir lo que los truenos decían, el Señor le dijo, párale, no le escriba. Y algo dijo, pero el Señor quiere que nosotros hoy lo podamos recibir a través del Espíritu. Por eso hay muchas cosas que están incompletas. Y por eso se está concentrando todo en este tiempo último que nos ha tocado vivir. Es un tiempo glorioso, un tiempo que los profetas soñaban haber llegado a este tiempo, pero no llegaron. Ellos recibieron lo prometido, como leemos nosotros aquí en Hebreos. Ellos recibieron lo prometido, pero nosotros vamos a recibir una gloria tremenda en este tiempo, porque vamos a entender todas las cosas, siendo nosotros de toda lengua, todo tribu, todo linaje. No siendo solamente el pueblo de Israel eran los que recibían las gotitas de sabiduría, ahora es toda la tierra. Entonces ahora estamos nosotros en un proyecto más amplio. Pero si nosotros sabiendo que somos hijos, no estamos digeriendo eso, o estamos diciendo, eso creo que no es para mí, no va a ser para ti entonces. Vas a estar como los niños chiquitos que no saben nada, que no entienden nada, ¿verdad? Que no comprenden, ¿sí? Ahora, por ejemplo, un niño chiquito, tú le hablas de las galaxias y eso, y él ni entiende lo que tú le estás diciendo. No tienen capacidad de entender nada de eso, porque no están preparados. Su condición es muy tierna. Y es lo que ha pasado con el pueblo de Dios. Se han detenido en pequeñeces y ahí se han quedado. Y hermano, realmente dice, dejando atrás todos esos rudimentos, seguimos adelante al premio. A la vocación que Dios nos ha llamado, pero que no nos detengamos, es un caminar. Por eso el pueblo de Dios le llamaban los del camino, porque era un pueblo que caminaba, era un pueblo que lo que caminaba lo vivía, lo manifestaba,
los discípulos comenzaron, en su ignorancia tan grande que tenían, la poquita verdad que habían recibido, salpicados con la verdad, ya caminaban, óigame, en un poder increíble y solamente estaban salpicaditos. Nosotros tenemos aún más que eso, hermano. Hemos recibido más que eso todavía. Dice aquí, primero que nada, para poder entrar en este misterio, tú tienes que conocer la posición de Cristo hoy. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, te dice, ¿quién es para ti Jesucristo hoy? Bueno, Él es uno que está allá sentado con su papá. Y su papá está sentado aquí, allá está al ladito de él, y ahí está esperando a poner todos los enemigos bajo los pies. Falso. Él es Dios. Cristo es Dios. Él volvió a la naturaleza del Padre. Él es el Dios invisible hecho visible. ¿Sí? Pero no perdía la postura de Padre, siendo un Dios invisible. Él se hizo visible. Esto es importante saberlo, hermano, porque si nosotros estamos, ay, Padre, mira, dile a Jesucristo que venga y me lave estas lágrimas que están. No podemos ver nosotros a dos o tres, tiene que ver a uno. Él está en el Padre, la naturaleza del Padre está en Él. Él es Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo primero que le vas a decir al pueblo de Israel. Jehová uno es, no hay más Dios. Pero vemos en Él tres manifestaciones. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay tres manifestaciones, pero Él continúa siendo uno. Por eso le decía a aquellos, si ustedes supieran dónde yo estaba primero, y aquellos, ¿dónde estaría este? Aquellos, estaba en la luna de Valencia. Si ustedes supieran, antes de Abraham soy yo. ¿Qué? Si tú no tienes ni 40 años, va a decir que Abraham. Este está loco, endemoniado, le decían a Jesús, porque era el Dios hecho carne. En medio de ellos, el dueño de la creación, en medio de ellos, hecho un hombre como ellos. Con su mente no lo podían apreciar, no lo podían entender. Por eso Él dice, yo vuelvo otra vez a la naturaleza del Padre. Y hoy Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí? ¿Quién está a su derecha? Sus hijos. Estamos a su diestra. Si quieres mantenerte ahí, conéctate. Ahí estás a su diestra. Ahí estás a su diestra. Él no perdió el carácter de Padre, nunca. Pero Él tuvo el respeto para que nosotros también tuviéramos ese respeto de verlo ahí como el Padre. Por esa razón, es importante esto. Vamos a en Colosenses 1:15. Tiene el apóstol Pablo que estarle refrescando la mente a aquellos y decirle, óyeme, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Dios era invisible. Espíritu, Dios es espíritu. Y los que se allegan a Él en espíritu y en verdad. Dice, pero Él viene a ser la imagen naciendo a través de mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo. Pero es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera vez que aparece un hombre en la tierra con estas características. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo una sabiduría increíble. Pero lo hizo con el plan de decidir y decidió por lo que no era correcto. Pero lo hizo libre, como nosotros podemos decidir. El pueblo de Dios, siempre Dios le dijo, escojan la vida o la muerte. Él no le dijo, por ahí ni mencionen la muerte, ustedes todos tienen que venir por aquí porque yo los mando. Ah, no. Pueblo de Israel, delante de vosotros hay dos caminos, está la vida y está la muerte, escojan. Si escogen la vida, estas van a ser todas las bendiciones, todo lo que siembres se te dará, todo. No habrá quien aborte, decía, no habrá quien aborte. Son bendiciones naturales, cosas naturales que iban a ocurrir. Les va a llover, los animales se les va a multiplicar. Bueno, vemos nosotros que son tantas bendiciones. Pero si decides por el otro camino, a tu riesgo. Tú vas a tu riesgo y tú vas a ser protagonista de tu vida, tú.
y tú vas a recoger lo que tú siembras. Escoge la vida o la muerte. Ellos dijeron, no, la vida, que vamos a coger la muerte. Pero muchos decidieron la muerte. Muchos decidieron, porque no querían meterse en el camino de Dios, porque era un camino estrecho. Y era más fácil por el camino ancho. Pero Dios le dio la libertad para que se moviera. Exactamente como se lo dijo a Adán. Todas las plantas y todo el fruto que hay en el huerto es para ti. Tú puedes comerlo. Pero este árbol que está aquí, que estaba en el medio del huerto, Dios lo plantó, no fue el diablo quien lo plantó. Dios plantó el árbol en medio del huerto, el árbol de vida y el árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Dios lo plantó para probar al hombre, porque el hombre tenía que tener su decisión siempre para Dios. Se inclinó al otro árbol y tuvo consecuencias. Pero viene la provisión, y esa provisión es la segunda creación, Jesús. Y Dios no encontró nadie. Por eso es que decía, si tú vas a Apocalipsis 5, dice, y yo lloraba porque no había nadie que pudiera abrir esos sellos. Y lloraba mucho. Juan lloraba, porque nadie podía abrir esos sellos. Y no había la forma, y era tanto el deseo que tenía Juan de que se abriera ese libro, era algo interno, como debe estar en nosotros también, que Dios abre ese libro, que Dios abre esos sellos, que podamos entender las razones. A veces no sabemos ni por qué nos pasan las cosas, y ahí estamos, ay, yo no sé por qué, si yo, y mira, ay Dios, ay, me dejaste, y a veces estamos divagando en nuestra mente por cosas pequeñas, cuando Dios nos quiere enseñar todo lo que está ocurriendo. ¿Es cierto? Y después cuando pasan los años decimos, ya entiendo, pero ya estoy hecho leña, yo también. No, sí es verdad. Ahora entiendo, mira, y si lo hubiera entendido. ¿Cuántos de los que estamos aquí, padres, quisiéramos ahorita que nacieran nuestros hijos? Con con este entendimiento. Porque cuando tuvimos nuestros hijos, no teníamos experiencia. Y fallamos mucho, ¿verdad? Pues no sabíamos cómo ser mamá, cómo ser papá, y cómo guiarlos, y ahí, gracias a Dios, bueno, uno conocía al Señor, y por esa parte fueron, pero los que no, y aún así, yo quisiera ahora que mis hijos estuvieran chiquiticos ahora, y poder decirle, mi hijito, mira, esto es así. Bueno, todos, ¿por qué? Porque ahora tenemos más sabiduría, más inteligencia y más experiencia en la vida que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiere el Señor, pero en lo espiritual. Que podamos nosotros entenderlo en lo espiritual. Un pueblo sin condenación, un pueblo lleno de esa gloria, entendiendo todas estas cosas. Ahora bien, quiero que abran ahora, si abren Apocalipsis. Apocalipsis 5. No voy a dar todos los sellos, no creo que no vayan el primero, pero solamente vamos a prepararlo todo para seguir el domingo que viene. Dice, vamos a ver el carácter de Juan. Juan fue un hombre que conoció todo lo de Jesucristo, todo. Vivió 3 años con todos los discípulos y con Jesucristo. Era el que se recostaba al hombro de Jesús, el que escuchaba todas las cosas, el que sabía más, él que todos los demás. Era muy prudente, había aprendido prudencia por estar cerca de Jesús. Había ido y había estado ahí al pie de la cruz, el único. Aquellos 11 huyeron, y el único que dijo, no, si me tengo que morir me muero, fue Juan. Y Juan se puso ahí al pie de la cruz, y ahí estuvo oyendo todas las palabras que Jesús dijo en la cruz. Él no perdía ni un detalle de una palabra de Jesús. Lo escuchó todo y todo lo escribió. Pueden ver el libro de Juan. Pero ahora está Juan, teniendo una revelación tan grande, había dejado todo por el reino. Estaba deportado. Ahora se oye mucho la palabra deportado, ahora podemos entender más fácil eso, ¿verdad? Había sido deportado a una isla desierta, que por cierto, todavía sigue siendo una isla y bien fea. Pequeña y sin nada. Él había sido deportado por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de todo lo que él estaba haciendo, porque él se dio de corazón.
Y estando ahí, bueno, tuvo muchas revelaciones, no voy a hablar de los primeros capítulos, que es cuando el Señor se aparece, etcétera, etcétera. Pero de buenas a primeras dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Era un libro escrito con todos los misterios de Dios, por dentro y por fuera, y sellado. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y ahí le entró un llanto a Juan, y lloraba yo mucho. Juan entró en un llanto porque faltaba un misterio que él no sabía. Si él había estado cerca de Jesús, ¿qué misterio, qué cosas Jesús no le dijo a Juan? ¿Qué cosas Jesús no le contó? ¿Qué cosas Juan no escuchó de Jesús? Todo. Porque él escuchó todo. Hasta le preguntaban, Juan, mira a ver quién es el que le va a entregar porque tú estás cerca y tú oyes. Todo. Podían confiar con él, pero habían cosas que él no sabía. Dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Y lloraba, decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede haber algo escondido en Dios que yo no sepa? Pero si yo estaba allí, ¿qué es lo que nos pasa ahora, hermano? Ahora decimos, Señor, tantos años he estado yo en la iglesia, por años y años, y no he sabido tantas cosas, y ahora tú estás revelando todo, porque tu corazón se está abriendo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, le dio el consuelo. Viene el consuelo a través de un anciano, que eso vamos a hablar después que en cosas del anciano. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá. ¿Qué representa eso? El león representa el animal más dueño de su territorio. El león es un animal que cuida su manada. De la fiera o de los gatos de la selva, a él, hasta la pantera, hasta el leopardo, hasta el chita, hasta todos los gatos, le tiene pánico. Porque el león es confiado. El león no le tiene miedo a nadie. Cuando él pasa, él anda, y todos hacen, y todos, ¡uy! Y cuando ruge, se oye kilómetros el rugido del león. Es el rey de la selva, le llaman así. Porque de todos esos gatos, él es el más poderoso, un poder increíble. Pero él representa ese carácter, la fortaleza y la determinación, como del león. Jesús vino determinado a cumplir la obra del Padre. Y pasó por todo lo que pasó. Por eso en la tribu de Judá se representa con un león parado así. ¿No han visto el dibujo de las tribus? Cada uno representa algo. Y el león de Judá no es un león así, no, es un león así, dispuesto a atacar. Es parado, está parado así, dispuesto a atacar. Y es el carácter de determinado que tiene. Dice, porque el justo es confiado como un león. El león se acuesta boca arriba, sabe que nadie se mete con él. Es como los kiri. ¿No has visto cuando se tira un kiri boca arriba? Es porque te tiene confianza, ¿sí? Pero el león, cuando hace eso, él sabe que nadie se mete con él. A pesar de que el mensaje era que el león ha vencido, el carácter de Jesús fue determinado cuando fue a limpiar el templo, cuando era determinado. Jesús se presentaba a los fariseos y, no hombre, los fariseos se quedaban, no sabían ni qué decir, porque él los enfrentaba. Él ponía su rostro, como dice, como un diamante. Él los enfrentaba y les hablaba y les decía, y aquellos pues hasta se enojaban, pero él no se quedaba callado, él les hablaba por la autoridad del Padre, ¿sí? Que Dios le daba el hablar con ellos. Pero cuando él lo mira, él vio otra cosa.
Dice, entonces yo miré y lo que vi fue otra cosa. Yo no vi un león, yo vi un cordero ensangrentado. Yo vi un cordero ensangrentado. Dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, ensangrentado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Él comenzó a ver, él está escribiendo todo lo que está viendo, mostrando la autoridad de Dios. Esos cuernos representan esa autoridad de Dios. Y esos 7 ojos es la facultad de que el Espíritu de Dios ahora estaba en acceso para toda lengua, toda nación, toda tribu. Ya dice, sobre toda la tierra, como dice. Vamos a ver el versículo anterior otra vez, el 6. Ponme el 6 otra vez. Dice, y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese fue por lo que hizo Jesús. Dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga y tome posesión y tome lugar en cada uno de vosotros, toda lengua, toda tribu, toda nación. Ya no solamente la tribu de Judá o la tribu o el pueblo de Israel. Ahora va a ser para todo el mundo sin distinción de raza, ni lengua, ni color. Y él está mostrando la obra de redención. Y él lo que ve es un cordero ensangrentado. Y se maravilla. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él viene a tomar el libro. Ustedes dirán, bueno, pero ese estaba sentado en el trono. Él es Dios. Tenemos que remontarnos a lo que es la obra del Espíritu. Tenemos que entender eso del Espíritu. Él estaba completando la obra que el Padre le había dado a hacer. El Dios invisible, Él se hizo visible. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Por esa razón es que hay un derramamiento tan grande de alabanza sobre la tierra. Todos tenían arpa, y el arpa era el instrumento con que profetizaban los profetas. Lo usaban las arpas para eso también. O sea, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El pueblo de Dios ahora está siendo motivado tremendamente por el Espíritu de Dios para que se revelen todas estas cosas que han estado ocultas por tantos años. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Ahora tú eres para toda la tierra. Es lo que están diciendo. Lo que pasa es que nosotros ahora entramos aquí en el programa de Dios cuando ya sabemos que Dios es para toda lengua, toda nación. Pero ese tiempo no, hermano. Era para la nación hebrea solamente. Dios se había revelado y Dios era para la nación hebrea solamente. Las naciones creían en otros dioses. Y de buenas a primeras, Dios manda su espíritu a toda lengua, a toda tierra, todo linaje, toda nación, sin distinción de nada. ¿Por qué? Porque Él completa la obra para traer una nueva creación. Y esta nueva creación nos capacita a nosotros a tener la mente de Cristo, a conocer sus misterios. Cuando Él dice, yo he vencido y yo voy a abrir los sellos. Y todo lo que está mostrando es un cordero inmolado. Por esa razón Jesús murió. Él tenía que matar esa naturaleza vieja. Tenía que matar. En su carne mató la muerte. Porque déjeme decirte, a Jesús nadie lo mató. Esto es otra cosa que tenemos que aprender. A Jesús no lo podía matar nadie. A Jesús lo destrozaron. Dice, lo veo, y en Isaías dice, lo veo, dice, mas ni lo reconozco porque Él fue destrozado completamente. Pero Él no podía estar así. Él mismo dio su espíritu. 6 horas estuvo en la cruz
Nadie estaba 6 horas, la gente estaba a veces días en la cruz. Jesús tuvo 6 horas porque estaba matando la creación vieja. El hombre fue hecho el día 6. El hombre representa ese 6. Tenía que destruir al hombre. Tenía que destruir la creación vieja y estuvo por eso 6 horas. A la tercera hora, cuando yo estaba en la tercera hora, comenzó a oscurecerse la tierra. Y se hicieron unas densas tinieblas en toda la tierra. Y Jesús estaba ahí. Y estaba, pues, diciendo todas aquellas maravillas que dijo. Y no lo decía como un moribundo. Porque Jesús, aunque estaba en la cruz, no estaba moribundo. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque yo he oído predicaciones donde dice, Jesús se murió de un ataque al corazón. Jesús le dio una embolia y, hermano, no. Él dio su espíritu. No hay ser humano en la tierra que le diga, Dios, toma mi espíritu, ¡pum! No. Dice, no hay hombre que pueda hacer eso. Dios, Jesús, hombre, lo hizo. Cuando Jesús estaba ya en la etapa final, ya estaba llegando, ya rayando a las 6 horas, él tenía que morir en 6 horas, porque tenía que dar la sentencia al hombre natural, al hombre de pecado, Adán. Ahí muere Adán y comienza el nuevo Adán. Él es el postrer Adán, él es el último Adán, y ya no hay más Adán. Ahí estamos nosotros ahora, como pueblo de Dios. Cuando ya estaba el momento que ya está rayando las 6 horas en la cruz, él dijo, Padre, clamó a gran voz. Un moribundo no clama a gran voz. Yo he visto muchos moribundos y casi ni les entiende lo que están hablando. Están, si ya pueden hablar, ni se les entiende. Dice, y llegando la hora que ya estaba completo todo el orden, gritó y clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, y dicho esto, expiró. Y cuando los soldados vinieron, ¿qué? ¿Pero cómo se murió? ¿No tuvieron que destrozarle las piernas? Porque ellos les destrozaban las piernas a los que estaban en la cruz, porque venía la Pascua, ¿no? Estaba la fiesta de la Pascua, no querían ver ahí un crucificado enganchado ahí en una cruz. Y a él se sorprendieron que estaba muerto en 6 horas. Él había dado su espíritu voluntariamente. Él no podía ver muerte. Él se murió porque él quiso morir por nosotros. ¿Sí? Una cosa es que lo hayan matado y otra cosa es que él haya dado su vida. Recibió todo lo que recibió y todos los golpes y los 39 latigazos que representa cada género de enfermedad. Hay 39 géneros de enfermedad. Él pasó por esos 39 latigazos que representa esos 39 géneros de enfermedad. Dicho por los médicos, por la ciencia. Él pasó por todo lo que tenía que pasar porque tenía que cumplir exactamente el plan de Dios. Él tenía el derecho ahora de abrir todos los libros. De abrir el libro, de quitar los sellos, de explicar los sellos. Ya él había roto completamente ese misterio oculto que no se podía abrir porque no había persona capacitada para recibir los misterios de Dios, ni inclusive ni los discípulos. Hasta que después que entonces que son llenos del Espíritu Santo y pasa todas estas cosas, vemos que ellos empiezan a entender las cosas que Jesús les había dicho. Pasaron años y hoy en día, hermano, comienza esta etapa. La iglesia tiene una etapa nueva. La iglesia no es una organización que hace cosas ahí simpáticas para que la gente esté contenta ahí. No. Tiene una responsabilidad, hablar de estos misterios y que nosotros comenzamos a vivir en esta realidad, de que somos hijos, no somos bastardos. El Señor lo dijo, a Jesús le decían bastardo. Aquí para los americanos eso parece como una mala palabra, para nosotros no, esa es una persona que no es hijo de Él. Pero Jesús lo dijo bien claro, Él es mi Padre. ¿No se lo creyeron? Nunca creyeron eso a Jesús, pero hoy sí nos van a creer a nosotros, de decir, Él es nuestro Padre, ¿sí? Él es nuestro Padre.
¿Por qué? Porque Él está escribiendo dentro de mí y yo estoy viviendo lo que está escribiendo dentro de mí. Ese libro está escrito por dentro y está escrito por fuera. Déjate escribir por dentro. Cuando tú te dejes escribir por dentro, mira, te vas a escribir por fuera también. Vas a comenzar a vivir esta realidad. Dios no quiere demorar más esta situación. Es hora que nos levantemos y digamos, Señor, revélame a Cristo, revélame tus misterios, revélame todo esto que tú tienes preparado. No, yo no quiero saber, mucho pueblo de Dios cree que los misterios es a ver cuándo se va a acabar el mundo, cuándo va a haber un terremoto acá, allá, en la Patagonia, acá. Eso no, hermano. Dice, los griegos buscan señales y otros buscan, les gusta, tú sabes, la escatología, toda esa cosa que va a pasar y que no va a pasar. Hermano, desprográmense de eso. Sabemos que los tiempos son malos. Eso no lo tienen que decir ni la NBC, ni la CBS, ni eso, nosotros lo sabemos. Pero el Señor dijo que vendrán tiempos difíciles. Él nos ha enterado de eso. Lo que nosotros tenemos que atesorar ahora es qué tú quieres, Señor, de mí. Los años van pasando. De vez en cuando es más canas. No las tapamos. Vuelven a salir y volvemos a taparlas. Pero no es el hecho ese. El hecho es, Señor, yo quiero saber todas estas cosas antes de que yo no esté aquí. Yo quiero saberlo. Y yo quiero, hermano, que tú tengas ese deseo también. Y yo quiero que tú te pongas en pie. Si verdaderamente tienes ese deseo. Si tienes ese deseo de conocer realmente la capacidad de Dios en ti, tú tienes una capacidad de Dios en ti. Tenemos capacidad de Dios en nosotros. No te detengas en las pequeñeces, no te detengas en las cosas pequeñas esas que nos entretienen. Hay muchas cosas que nos pueden entretener. ¿Para qué? Para desviarnos. Pero hay cosas gloriosas que Dios tiene preparado. Dice, yo preparo esta obra de antemano para que mi pueblo habite en ellas. Tú eres administrador de los misterios de Dios. Tú eres un administrador de sus misterios, administrador de su vida. Y tu vida es valiosa para Dios. En esta mañana, hermano, ahí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero. Dale acceso al Espíritu de Dios para que comience a abrir en ti una grieta fuerte, ahí un camino seguro y fecundo, que pueda fecundar realmente la realidad de Dios en nosotros. Pero tú tienes que decirle, nada de lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido así que el Señor haya dicho, déjame poner aquí esta. No, yo decido, yo quiero. ¿Cuántos realmente quieren esto, hermano? ¿Cuántos quieren esto? Yo lo quiero con todo mi corazón, yo lo anhelo. Yo anhelo ser vencedor en medio de todo eso. No por eso hay tribulaciones, sufrimos por los demás, sufrimos por esto, por esta situación, porque me duele un pie. Bueno, muchos sufrimientos hay en la tierra, pero de todos ellos el Señor nos va a preparar y nos va a equipar, porque su Espíritu Santo no está por gusto en medio de vosotros. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias primeramente porque solamente tú tuviste toda la facultad para completar el plan de Dios. Señor, tú viniste a hacerte hombre en la tierra, a volverte el Dios visible, porque Dios era invisible e incomprensible. Nadie podía comprender a Dios. Pero hoy, Señor, tú dices que los entendidos van a conocer todas las cosas. Y yo lo creo así, Padre. Por esta razón, Señor, nosotros nos ponemos delante de ti en esta mañana. Tú examinas nuestros corazones, porque nosotros, ¿qué nos vamos a examinar? No vamos a encontrar siempre bueno, pero tú sabes y conoces nuestros corazones. Y tú nos puedes equipar, Señor, en todas esas áreas en las cuales tú todavía no reinas, porque ciertamente que hay áreas en nuestra vida que todavía tú no reinas. Reino yo, pero tú no reinas. Y queremos en este día, Señor, que tú seas quien reines en todas esas áreas, Padre. Que tú nos dejes a nosotros la autoridad, Padre, de poder conocerte como papá nuestro que eres, como el Dios que eres visible,
como ese Dios que se presentó después de resucitado a sus discípulos 40 días, contándole todos esos misterios del reino, los cuales no está escrito en ningún lado, porque tú quieres escribirlo en nuestro corazón. Que podamos en este día, Señor, estar tan sensibles a la voz de tu Espíritu, que no perdamos ni un punto, ni una coma de lo que tú nos estás diciendo. Señor, nosotros limamos toda aspereza y toda pequeñez que se levanta, Señor, contra el conocimiento tuyo, porque estas pequeñeces tumban completamente este conocimiento de ti. Y conocerte, Señor, en nosotros mismos, a este Dios tan grande, que guardó todas las cosas para este último tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos. No hay otro, no hay nadie capaz de hacerlo. Abre nuestros sellos, Señor. Abre nuestros sellos, Padre, para que podamos conocer tu perfecta voluntad en este tiempo. Exponemos nuestros corazones a ti, Señor. Exponemos nuestra vida a ti, Señor. Esta vida, Señor, es completamente tuya. Te la entregamos completamente para que seas tú, Señor, quien haga tu obra, Señor. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias. Te damos gracias. Ponemos esto, Señor, en tu nombre, Jesús. Oria hasai kataramahakosoy katarahasai hina hasani andaramahakoso kohosoy hasai hisayaramakasai horamahakoso kotoraya hasai kataya hasai asir. Porque yo soy, dice el Señor, porque yo me levanto en ti en este día, dice el Señor, porque he conocido tu corazón, he conocido tu andar, he conocido tus dudas, he conocido tu sentar. Aún he conocido tu dormir, dice el Señor, y han conocido esa agitación en tu vida. Pero aquí, hoy te digo, yo hago una cosa nueva. He aquí yo soy la luz que ha brillado y que sigue brillando y seguirá brillando a través de los siglos, porque yo, la luz, nunca te dejaré en tinieblas. Acércate a mí, y yo abriré esos sellos en ti, dice el Señor. No te detengas, aférrate a mi amor, aférrate a mi verdad, aférrate a mi vida, dice el Señor, y verás cosas grandes, cosas sublimes, cosas que mi pueblo anhelaba ver y nunca vio. Pero hoy en este día, dice el Señor, completo mi obra. He aquí, yo soy, y soy el que soy, dice el Señor, y no me detengo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Verdad que se lo merece? Aleluya. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano.